Hola a todos, hoy en el espacio Voces de la LIG, de LIG Ibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, vamos a estar con una gran editora, una de las más queridas y reconocidas a nivel iberoamericano. Entonces tenemos a Lorenza Espandía González Luna con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a presentar una breve semblanza, ¿te parece? Y ya después continuamos. Claro que sí, Lorenza Espandía nació en la ciudad de Guadalajara, realizó sus estudios en una de las escuelas más prestigiosas, la Escuela Moderna Americana, y posteriormente hizo la licenciatura en Pedagogía en la Autónoma Nacional de México, donde se tituló con mención honorífica y recibió el premio a los mejores estudiantes de México. Y posteriormente, ya en su camino laboral, estuvo en Ediciones SM y en la SEP. Y en el 2002 se convirtió en jefa de publicaciones generales de Ediciones SM. Su camino sigue hasta Norma Ediciones, donde fue editora de literatura infantil y posteriormente también de literatura de adultos. Y actualmente es agente de derechos y tiene autores y autoras de la más alta calidad. Tienes a Antonio Malpica, Vero Murguía, Monique Cepeda, correcto, Luis Pesetti, entre algunos otros. Y bueno, creemos que es una labor que ha sido olvidada, pero que es fundamental para la literatura infantil y que también va a ser de muchísima ayuda para los escritores, las escritoras y también los ilustradores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, no sé si nos quieras contar un poco de ti, de cómo nació este amor por los libros y después por los libros infantiles, o sea, cómo fue este camino, ¿no? Muchas gracias, Monse. Quiero agradecer a Laura Guerrero, que me hizo el favor de invitar a participar, aportando lo que ha sido mi experiencia en el campo de la literatura infantil y juvenil, que es un medio que me apasiona y que me ha gustado muchísimo. Efectivamente estudié en un colegio, la Escuela Moderna Americana, que te inculca mucho el hábito de la lectura y desde muy chiquitos te piden leer muchos libros en el año. Okay. Cuando ya pasas al nivel bachillerato, incluso lees a Shakespeare en las obras en el inglés antiguo, en el idioma original, y eso te hace valorar la literatura clásica, la literatura contemporánea. Posteriormente decidí estudiar pedagogía en la UNAM, fui muy feliz en pedagogía. Nunca me imaginé que mi camino iba a llegar al mundo de la edición y de la literatura infantil. Esto fue uno de estos hechos fortuitos que tienes en la vida, en donde por motivos de trabajo de mi marido nos mandaron a vivir al sureste, y estando en la ciudad de Mérida, la esposa de un compañero de trabajo de mi marido era representante de los libros de Ediciones SM. Y era mamá que en lugar de regalar juguetes para las fiestas de piñata, regalaba libros. Y en una ocasión me llamaron para decirme que iba alguien de Ediciones SM México y iban a presentar los productos y las nuevas colecciones y si quería asistir. Y fui en el teatro más importante de la ciudad de Mérida, el Peón Contreras, en donde estaban 400 maestros invitados por la editorial para presentarles las nuevas producciones. Y la directora editorial de entonces era Ana Franco, una española maravillosa que llegó a México con un portafolio y mucho entusiasmo y armó toda la estructura tan potente que tiene Ediciones SM. Con 7 años de trabajo dejó una producción editorial local muy importante, y estando ahí ella había organizado una estrategia de mercadotecnia para presentar el diccionario clave de dudas del español. Era una estrategia que había que hacer un juego usando el diccionario, e invitó a los maestros a que subieran al estrado. Y maestros, por favor, yo les pido que suban al estrado, y nadie subía. Yo decía, ¿y tú te animaste? Esta señora española no sabe la cultura yucateca, y el yucateco es tímido por inicio. Sí. Entonces yo la veía ella tan desesperada que pues, me ofrecí voluntariamente y pasé. Entonces ya que alguien toma la iniciativa, ya es más fácil que alguien ¿no? yucateco decida entrar. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer el ejercicio y terminé en el tiempo anticipado y con las respuestas correctas, y me gané el diccionario clave del español.
de dudas de Ediciones SM. Entonces salí al descanso y estaba viendo las mamparas de cuáles iban a ser los nuevos libros que iba a comprar para regalar de piñata, y se acercó Ana Franco, maestra. Y yo diciendo, no, yo no soy maestra. Y entonces ya le expliqué quién era, que yo conocía a la distribuidora. Y a partir de ello como que se entabló una charla con ella y empezamos a hablar del diccionario de dudas de María Molinera, y usted la conoce. Y Ana Franco es una filóloga muy reconocida. Ahí terminó el tema. Tiempo después nos regresan a vivir a la Ciudad de México y la persona de Mérida me llama que Ana Franco había preguntado por mí en una visita. No, ya se regresó a México. Y me dijo, ¿por qué no le llamas? Pues sí, ya estando acá, ya era más fácil. Y así fue como entré a Ediciones SM. Voy a regresar un poquito. Ahorita mencionabas que en la escuela te ponían a leer, ¿no? Y que leían muchísimo y que hasta ya en bachillerato ya la formación lectora era muy fuerte, ¿no? Para leer clásicos en su idioma original. Para ti, ¿cuál es el papel de los profesores, de las maestras, ¿no? En esta mediación de la lectura? Porque supongo que pues al final tú consideras que la infancia es un momento clave, ¿no? Para la lectura. No sé. Por supuesto. Yo considero que hay dos personajes claves en la formación lectora. Los padres de familia y por supuesto los maestros, porque son los maestros los que nos introducen y nos acercan lecturas que de otra manera no llegarían a tus manos. No, yo tuve el privilegio de que mis papás eran muy lectores, los libros en casa nos rodeaban todo el tiempo, y todos los domingos mi padre nos llevaba a una librería. Somos 7 hijos y decía, cada quien compra un libro, el que quieran. Y entonces entrábamos a las librerías y buscábamos los libros y nunca nos puso ninguna limitante. Esa fue una parte. El colegio fomentó muchísimo y yo le estoy agradecidísimo, y recuerdo a maestros específicamente con mucho amor y con mucho cariño porque me acercaron lecturas que de otra manera yo no hubiera leído. ¿Recuerdas alguna lectura que te haya marcado? Sí, por supuesto. A mí me impactó muchísimo Dostoyevsky con Crimen y Castigo en la prepa, que lo leí y lo volví a leer y lo volví a leer porque me pareció magistral. Un cuento maravilloso en inglés que se llama The Necklace, sobre un tema donde es un cuento que me marcó para toda mi vida en un tema ético 100%. Es un personaje de un hombre que es un excelente sastre, que vive en unas condiciones muy, muy estrechas económicas en un barrio marginado, y empieza a trabajar para personas de mucho dinero. Se dan cuenta de la calidad de su trabajo y le pagan 3 pesos por lo que hace. Y un día en casa de la señora desaparece un collar de perlas y consideran que él es el culpable. Y viene todo un tema terrible de asedio, de quererlo meter a la cárcel, y él diciendo, yo no robé nada, pero cómo está el prejuicio de por medio, ¿no? Y cómo está el juego de la verdad y la mentira, y las ideas mal concebidas. Y a mí ese cuento me marcó. Este amor por los libros se contagia, ¿no? Es algo que es como muy, muy intuitivo y muy del contacto, ¿no? Muy del afecto. Entonces, creo que sí los profesores y, como dices, nuestros padres o madres, ¿no? Nos comparten ese amor, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ya en Ediciones SM, que ya nos contaste cómo llegaste ahí, ¿cómo fue, ahora sí que el trabajo ya, digamos, más formal, ¿no? En una oficina, como editora momento, ya. Yo había trabajado previamente en la UNAM, en el periodo del rector Jorge Carpizo, y ahí fue mi primer contacto con el mundo editorial, porque nos pidieron hacer las publicaciones personales del rector cuando estaba una reforma que él quiso implementar en la UNAM, que se llamaba Fortaleza y Debilidad de la UNAM, que vino todo un conflicto universitario muy fuerte con el CEU y se fue a la universidad a huelga. Y entonces el rector empezó a escribir una serie de cosas como para presentar cuál era su postura respecto a esta reforma. Y yo tuve que ir a la dirección editorial de la UNAM con las personas que trabajaban los linotipos, y ahí me enseñaron el lenguaje de corrección, y yo me sentaba con los viejitos de la dirección editorial por horas, que me decían, así se corrige y este es el lenguaje que se usa. Me enseñaron
esa a mí fue donde se me abrió el mundo editorial. Y la literatura infantil, la maravilla fue encontrar esto de el vínculo de los dos creadores, que es el autor y es el ilustrador, y ver de qué manera hacer compatibles ambos lenguajes. Y también pensar en el lector objetivo y las habilidades y destrezas que los niños en las respectivas edades o los jóvenes tienen y de qué manera poder favorecer que la lectura se diera de una manera fluida y sencilla y no ponerles más trabas y más obstáculos, sino al revés. Sí, que no fuera una tarea difícil, ¿no? Angustiante. Exactamente. Sí, porque creo que de niños a veces nos resulta difícil lo que los ponen a leer, ¿no? Estas ideas de que no es que tienes que leer 30 minutos al día, ¿no? Y a veces no nos resulta algo como motivador, no sé. Entonces, justamente ahorita que hablaste de los autores y los ilustradores, para ti, ¿cómo funciona esa mancuerna, no? Es una maravilla. Los libros. Es una maravilla. Yo creo que de los momentos más motivadores o de mayor emoción es cuando tienes un texto, tú empiezas a imaginar los personajes, dependiendo del tipo de narrativa que es, qué tipo de ilustrador vas a invitar a que trabaje esa obra. Y darle un fragmento del texto, pedirle que genere el perfil de personajes, el contexto, y cuando te traen el resultado, a veces es deslumbrante porque te presentan algo que tú no lo habías imaginado y que sin embargo te enamora, te seduce y dices, sí, este es el ilustrador. Es un trabajo que yo no tengo ninguna destreza artística, soy negada. Fui maestra de kinder y me decían, Miss, me pintas una casita y la tenía que calcar. Entonces yo veo el trabajo de los ilustradores y me fascina, me asombra, no pierdo esa capacidad de disfrute. Y cuando logras esa mancuerna y este puente maravilloso donde el lenguaje de cada uno tiene su propia texto, pero a la vez se encuentran y le dan al niño la posibilidad o al joven o al adulto de interpretar muchísimas otras cosas más que lo que el propio texto dice, es una maravilla. Y, por ejemplo, pasaste muchos años de editora, ¿no? Tanto de infantil como ya de adultos, y ahorita estás, digamos, en el mismo campo del mundo editorial, pero haciendo otra labor. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es lo que estás haciendo ahorita? Sí, mira, yo salí de Editorial Norma después de haber estado trabajando para ellos 14 años y medio. Durante esos 14 años y medio siempre tuve a mi cargo literatura infantil y juvenil. Y en diferentes años me dieron otras líneas de producto. Tuve, como dijiste, literatura de adultos, un tiempo textos escolares, otro tiempo tuve los libros de interés general, otro tiempo los libros de administración y negocios. Y pues eso me dio la oportunidad de desarrollarme como editora en diferentes líneas, que siempre mi pasión fue la literatura infantil y juvenil. Me pidieron salir de la empresa, consideraron las autoridades que ya había terminado mi ciclo y durante algunos meses como que estuve como cerrando mi participación con Editorial Norma. Y de pronto alguien llegó y me dijo, oye Lorenza, ¿y por qué no te desarrollas como agente de derechos? Y yo no lo tenía considerado, entonces dije, no. Me buscaron algunas editoriales en esos meses y me pidieron proyectos y estuve trabajando los proyectos. No se concretó nada, fueron 6 editoriales las que me buscaron como para... Bastantes. Sí, pero no se concretó nada y yo estoy así como en un momento de mi vida de... Lo que va a tocar y no hay que ponerle ni freno ni jalarlo. Si no se da, no se dio. Y fíjate que casualmente Toño Malpica un día me llama para invitarme a colaborar en una iniciativa que tenía que ver con la Feria del Libro Infantil y Juvenil del año pasado. Entonces, como estaba en casa y no tenía mayor desarrollo, le dije que sí. Y ese día fuimos a una reunión a las instalaciones de IBI, donde estaban varios autores hablando sobre la Feria del Libro Infantil. Y saliendo, Toño se iba a ir caminando. Le digo, yo te llevo, Toño, voy a pasar cerca de tu casa. Y en el auto me dice, ¿qué estás haciendo, Lorenza? Le dije, mira, estoy pensando en impulsarme en un nuevo horizonte como agente de derechos.
y me dice en ese instante, te doy toda mi obra. Me quedé congelada, no podía ni apretar el acelerador ni el freno, aturdida. Y me dijo, sí, yo necesito a alguien que me mueva eso, por favor. Claro. Ya Monique Cepeda había sido la autora que me lo había dicho y reforzado por Ixchel Delgado de la editorial Libros para Imaginar. Okay. Entonces justo le dije, mira, empezó Monique, me reforzó Ixchel y voy a trabajar con ellas. Me dice, Toño, te doy mi obra. Pues ya fue como, de esto que te digo, si toca, toca. Se ya fueron fue sumando, como ¿no? el al proyecto. espaldarazo. Ok. Y, por ejemplo, o sea, todos estos autores y autoras son súper diversos, ¿no? O sea, también son muy versátiles en su propia escritura. ¿Cómo haces tú para, no sé, ser como una especie de camaleón, ¿no? O sea, ajustarse a lo que ellos te van dando? O sea, ¿cómo funciona? Pues mira, ellos eligen la obra que Ok. creen que va para los mercados. Lo platicamos entre ambos Ujú. y elaboré un catálogo en donde es presentar a la editorial pequeña Libros para Imaginar y luego puse en orden alfabético a los autores. Y hice una organización de los libros por edades lectoras. Ujú. Y puse en los catálogos la reseña del autor porque lo que me interesa es dar a conocer a los autores y posicionar a los autores en el extranjero, que reconozcan la calidad de su obra literaria, el talento y el tipo de narrativa que ellos manejan. Entonces está muy sintetizada su reseña de autor, pero muy puntual para que si me dan 10 minutos los agentes del extranjero, en 10 minutos yo le puedo hablar en ese momento de los 4 autores que formaban del catálogo. Y me fui con 50 libros bajo el brazo. De los 50 libros hubo respuesta de interés por 24 de los títulos. Y afortunadamente títulos de cada uno de ellos. ¿Qué ventajas o qué características les ves a los autores mexicanos, españoles, argentinos, que son los que trabajas, o iberoamericanos, frente al mundo, por ejemplo, anglosajón, que tiene muchísima fuerza en la literatura juvenil e infantil en estos momentos? Pues mira, yo pienso que México como país tiene muchísimo talento. Talento en creadores, autores, como talento en ilustradores. Y cada vez más. Tan es así que ya la industria editorial mexicana ha ganado premios importantísimos de la Feria del Libro de Bolonia, han ganado premios de ilustración en Bratislava, se han ganado listas White Ravens de IBI Internacional en la Feria de Bolonia. Entonces el talento mexicano está ahí. En un catálogo de derechos vas conformando qué aporta Monique a la literatura infantil y juvenil mexicana y del mundo. Ella viene con una trayectoria de psicopedagoga. Ha trabajado de una manera muy fuerte el tema de violencia. Entonces ella está muy involucrada ahorita en tratar de impedir y proteger a los niños para que no vivan situaciones de violencia con los 3 temas de violencia, ¿no? El abuso sexual, el acoso escolar y la violencia en las familias. Por ejemplo, en este caso, Toño Malpica es mundialmente reconocido como un gran narrador y un gran novelista, en donde trabaja tanto la ficción del fantasy como la literatura contemporánea, como las temáticas de humor en la primera infancia. O sea, Toño tiene un registro de una amplitud impresionante y además una producción que no lo puedes creer. Ya tiene 64 libros publicados y este año está trabajando 4 más. Me había contado, ¿no? Que ser editor es como estar en todos lados, ¿no? Estar escuchando las conversaciones cuando vas a comprar, ¿no? Y así de, sí, me interesa, o leí, o está tal serie, ¿no? Entonces, supongo que también es mucho de estar en lo actual, ¿no? En las necesidades actuales de los futuros lectores, ¿no? Sí, lo que hacíamos mucho era salir a colegios. Estar en contacto directo con los lectores, estar en contacto directo con las mediadores, las maestras y los maestros mayoritariamente son mujeres en las escuelas, y pues estar atentos a qué era lo que en ese momento se requería y ver si de lo que necesitaban el catálogo les ofrecía. Entonces ya era una
una identificación de nos hace falta este tema y veíamos si los autores ya lo tenían producido y en un momento dado hasta nos arriesgamos a llamar a autores a decir, crear algo, ¿no? Necesito abordar una novela para jóvenes sobre los embarazos tempranos. Okay. Y le hablé a Claudia Celis y eso es un atentado para un autor, ¿no? Y Claudia Celis me dijo, me encanta la idea y tomo el reto. Y escribió una novela maravillosa que ha vendido La locura para Editorial Norma. Y en otro momento, Lisbeth Alvarado y yo generamos un proyecto que era una antología de cuentos. Ella empezó con la idea germinal y luego la fuimos desarrollando de temáticas de género, en donde invitamos al mismo número de autores masculinos y de autoras mujeres. Y que hablaran sobre las temáticas de género. Y nosotros perfilamos los subtemas y los pusimos en una lista y cada uno tomó el tema y lo desarrolló. Y es una obra que ya está publicada y ya está en el mercado. Yo digo que la labor de un editor es como la de un piloto, son horas de vuelo. Y mientras yo quizás si regreso a ver los primeros libros editados, me dé vergüenza, porque habrán tenido una menor calidad que ya los últimos, en donde ya te vas formando. Porque a mí cuando Ana Franco me dijo, Lorenza, quiero que te hagas cargo de la edición, dije, Ana, ¿yo? Pero yo no soy editora, yo soy pedagoga y he trabajado durante tantos años la pedagogía. Y me dijo, eso yo te lo enseño, es un oficio que se aprende haciéndolo. Y me senté con ella y me fue mostrando cosas. Y ella era una excelente maestra, entonces yo le llevaba textos y me decía, esto está muy bien, pero mira, acá le encuentro tal falla y aprende. Y me señalaba los errores. Claro. Entonces sí creo que esto es algo, hay que leer mucho, lo publicado, lo premiado, lo de la competencia también, porque tienes que darle un perfil a un catálogo. Como ahorita, también para el mundo como agente de derechos, pues tienes que ver qué editoriales del extranjero están interesados en comprar obras de autores de otros idiomas, qué tipo de perfil tiene ese editorial, qué obra le vas a acercar. De los 24 libros que Toño Malpica me mandó, pues no puedes en 10 minutos presentarles. Tienes que tener uno, ¿no? Para ese público. Yo le decía, tú me vas a decir cuál es el territorio a cada uno de ellos, le decía, ¿qué tienes más interés? Y cuál es de tus libros que me haces el favor de darme, el que te gustaría que logremos una traducción. Y entonces empezar a hablar con ellos y encontrar el recurso de por qué la editorial china se interesó por el libro de Monique Cepeda de En un mismo barco. Y por qué la editorial de Estados Unidos se interesó por una novela de Toño Malpica. ¿Y qué pasó con uno de los libros de Ixchel, de Libros para Imaginar, que llamaron la atención a un editor en el caso de Singapur? Entonces tienes que ir encontrando también, escuchar qué buscan y tú saber qué tienes y en qué momento lo introduces. De todo esto que hemos estado platicando, ¿con qué te gustaría que cerráramos, no? O sea... Mira, yo siempre he valorado mucho lo que la Iberoamericana ha hecho a favor de la literatura infantil y juvenil. Siempre me he expresado que Laura es una guerrera porque ha abierto la literatura infantil y la ha mantenido y ha sido luchona y ha tenido que pasar cualquier cantidad de adversidades. Me ha tocado a lo largo de estos años estar muy cerca de la Ibero en el sentido de los diplomados, los congresos que ella organizó. Incluso fuimos jurados de un premio de literatura infantil internacional de Norma, en donde elegimos a Toño Malpica como ganador. Entonces, creo que la Ibero hace un esfuerzo enorme con la revista, en donde han explorado diferentes formatos y han pasado también por diferentes directores editoriales en la revista. Es un referente para los especialistas de literatura infantil y juvenil que se dedican mucho en el mundo de la investigación y de la academia, pero que también tiene como este enfoque de la divulgación y que está formando cada vez más a gente. Yo los felicito muchísimo a la gente joven, a la gente que ha trabajado tanto por la literatura infantil y tenemos una labor enorme
por llevar a cabo, que es la formación de lectores en México, de todas las edades. Y mientras más esfuerzos logremos unir y mientras más gente se involucre, la literatura infantil y juvenil para mí es la más importante de todas. Y habrá gente que ahorita le sé que roncha, pero porque es la que forman los lectores para toda la vida. Tú logras formar a un niño lector, podrá entrar a la etapa de latencia, en la adolescencia, donde los libros no, pero ya está la semilla ahí y va a ser el lector adulto para toda la vida. Entonces, mientras mejor formemos a los mediadores, mientras acerquemos a los niños los libros que a ellos les gustan y les interesen, mientras sepamos como adultos introducirles esos libros que ellos no conocen y tú sí, pero que les va a abrir un mundo maravilloso, tenemos más posibilidades de lograr que México sea un país con mejor capacidad crítica de análisis y de libertad. Pues muchísimas gracias otra vez, Lorenza, por estar con nosotros, y a todo el público del IGIBERO, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Monse. Gracias a ustedes.